Eh, Les quiero presentar a mis colaboradores, el doctor Jorge Luis Arbaiza, que es cardiólogo electrofisiólogo en el Hospital Los Andes de Quito, el doctor Jorge Andrade, que es electrofisiólogo del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, y yo soy Rita Ibarra, soy electrofisióloga en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de Quito. Juntos hemos estructurado este taller, ha sido una experiencia diferente y nueva para nosotros y esperamos que lo que les hemos preparado sea de su agrado y sobre todo sea de utilidad para su práctica. Les voy a explicar la modalidad del taller. Vamos a poner a consideración del público un electrocardiograma problema, un trazado problema, y vamos a correr una encuesta para ver qué ustedes opinan sobre ese trazado. Habrá preguntas respecto al mecanismo de la taquicardia, sobre el tratamiento. Y entonces, después de tener sus respuestas, uno de nuestros expertos pasará a hacer el análisis del electrocardiograma para ver cómo va el curso del diagnóstico de un trazado complejo. Antes de comenzar, vamos a correr una encuesta de prueba. Antes de eso, quiero agradecerle al doctor José Luis Lazo, quien es ahorita el anfitrión y nos estará ayudando con la parte logística. Y por supuesto también quiero agradecerle al doctor Diego Serrano y a la sede nacional por el soporte con la plataforma. Entonces, cuando corra la votación, ustedes tendrán una pantalla similar a la que les presento aquí. Ustedes van a elegir su opción. Como ustedes ven, es una pregunta dedicada a ver el perfil profesional de las personas que nos están acompañando. Seleccionen su respuesta y denle al botoncito de enviar de la parte de abajo. Durante el taller, si la pantalla de votación les molesta, simplemente la pueden minimizar, hacer el análisis del electrocardiograma y volver sobre ella para incluir su voto. No se olviden de activar el botoncito de abajo para que nos llegue su respuesta. Muy bien. José Luis nos compartirá los resultados cuando lo crea conveniente. Excelente, ya tenemos los resultados. Vemos que tenemos casi la mitad de personas procedentes de hospitales públicos y un significativo número de médicos en formación. Eso nos complace porque esperamos que lo que les hemos preparado sea de utilidad para ellos y a las personas que ya tienen destrezas avanzadas en el diagnóstico de los ritmos cardíacos, pues esperamos que se entretengan, que se diviertan dilucidando los casos que les hemos preparado. Vamos entonces a comenzar. Con nuestro primer caso. Se trata de una mujer de 50 años que viene con una queja de palpitaciones y se hace este registro electrocardiográfico. La pregunta que tenemos para ustedes es ¿cuál es el mecanismo de esta taquicardia? ¿Se trata de una taquicardia por reentrada nodal? ¿Será acaso una taquicardia ortodrómica por vía accesoria? ¿Es una taquicardia auricular? ¿O se trata de un flúter auricular con conducción 2:1? Les dejo con el trazado. Si les molesta la pantalla, no olviden que pueden minimizarla hasta que hagan el análisis y luego volver sobre ella.
Ok, José Luis nos está compartiendo los resultados. La gran mayoría de personas creen que esta es una taquicardia por reentrada nodal. Vamos entonces a ver qué opina nuestro experto, a quien le voy a pasar el control. El doctor Arbaiza nos va a hacer el análisis de este trazado electrocardiográfico. Bueno, muy buenas noches con todos. En primer lugar, muchas gracias por la posibilidad de poder participar en este taller. Como dice Rita, algo muy interesante, una experiencia nueva, una forma distinta de poder analizar los electrocardiogramas a través de el uso pues de un sistema informático y de un sistema a distancia. Nos pareció súper interesante participar de esto, pues si estamos en esto, ¿no? Bueno, en primer lugar, cuando vamos a hacer un análisis de un trazado, en este caso de una taquicardia, tenemos que fijarnos inicialmente en el ancho del QRS, ¿no? Es sumamente importante definir si estamos ante una taquicardia estrecha o ante una taquicardia ancha, ¿ya? Eso en primer lugar. En segundo lugar, analizar pues la distancia entre los intervalos RR y definir si es una taquicardia regular o irregular. Entonces podemos observar en esta taquicardia, cuando vamos a observar los ciclos de la taquicardia, aquí podemos observar que esta taquicardia hacemos con un caliper, medimos un intervalo RR, otro intervalo RR, otro intervalo RR, y sencillamente son parejos, es decir, es una taquicardia regular. Y si observamos, pues, el ancho del QRS es un QRS estrecho, es decir, estamos ante un QRS de 80 milisegundos, entonces estamos en primer lugar con una taquicardia regular, con el QRS estrecho, 80 milisegundos. Cuando hablamos de la frecuencia cardíaca, como vimos en el caliper que habíamos mostrado, está a 300 milisegundos de distancia entre una onda R y la otra. Por lo tanto, estamos hablando de una frecuencia cardíaca de 200 latidos por minuto. Entonces, ante una taquicardia regular con QRS estrecho, tenemos generalmente las siguientes posibilidades. En primer lugar, podemos hablar de que estamos enfrentándonos a una taquicardia por reentrada intranodal. Podemos hablar de la posibilidad de una taquicardia ortodrómica, en este caso relacionada con una vía accesoria, o una taquicardia auricular. Generalmente esos son los tres tipos de taquicardia de los cuales pensamos que podría tratarse una taquicardia con estas características. Generalmente se les agrupa pues con el nombre de taquicardia supraventricular paroxística, pero como sabemos esto es un nombre muy genérico, esto es algo que abarca muchos tipos de taquicardia, y si bien es cierto, la mayoría de ellos van a terminar con un tratamiento muy similar, sobre todo si vamos a pensar ya en un tratamiento definitivo. Hay algunos pequeños detalles que yo quisiera mostrar aquí, por el cual me hace pensar en el diagnóstico que estoy considerando. Bueno, en primer lugar, vemos que esta taquicardia tiene una característica. En el caso de este paciente al final de la taquicardia estamos teniendo una salida a un ritmo diferente al de la taquicardia. Es decir, aquí estamos observando, aquí está subrayado, un ritmo que, si bien es cierto, aparentemente no es un ritmo sinusal, pero es un ritmo donde hay una onda P por delante. No podemos decir exactamente que sea sinusal, pero podemos observar que hay un ritmo distinto, y esto nos va a permitir ver lo que tenemos subrayado aquí. Y es que esta onda le consideramos una pseudo onda Q. Es una onda que está deformando el inicio del QRS, y esa onda corresponde con una onda P que está metida en el interior del QRS. Generalmente, en la taquicardia que estamos considerando, pensando que es una taquicardia de tipo intranodal, podemos observar o una pseudo Q al inicio del QRS, podemos observar a veces una pseudo R' que muchas veces se ve en el B1, o a veces podemos observar una pseudo S que se ve al final del QRS en la pared inferior. Y entonces en este electrocardiograma tenemos la ventaja de poder observar el ritmo diferente y podernos dar cuenta que esta onda normalmente no se va a observar en el electrocardiograma en el ritmo diferente, ya sea sinusal o como en este caso. Y hay un segundo detalle que vamos a observar en esta taquicardia, y es lo que estamos observando aquí. Y esto es un detalle que es el que principalmente nos hace pensar que sea una taquicardia por reentrada intranodal. En el caso de la taquicardia por reentrada intranodal, pues
no hay una dependencia pues específicamente de la aurícula y del ventrículo, el giro va a estar dando dentro de la doble vía nodal y hay la posibilidad que dentro de la taquicardia pueda desaparecer esta onda, observar una onda P similar a la del ritmo sinusal y a pesar de eso la taquicardia no paró, no se detuvo la taquicardia. Todos estos detalles me hacen pensar que pudiera tratarse de una taquicardia por entrada intranodal. Eso sería lo que yo consideraría. Bueno, vamos entonces a recapitular el diagnóstico que ha hecho el doctor Arbaiza. Entonces, lo primero en el momento en que vamos a abordar un ritmo complejo es tratar de darle un nombre al problema. En este caso, el nombre del problema es taquicardia supraventricular regular. Como lo ha dicho el doctor Arbaiza, es supraventricular porque el complejo QRS tiene una duración menor de 120 milisegundos y para los fines consiguientes eso se considera supraventricular. Como él lo dijo, existen otros ritmos que pudieran también cursar con un QRS estrecho y que no son de origen supraventricular, pero realmente estos son excepcionales y el 90% de los diagnósticos de una taquicardia supraventricular regular van a caer en una de estas tres categorías que se encuentran aquí. La taquicardia intranodal, la taquicardia circular por una vía accesoria o una taquicardia auricular, siendo esta última la más rara y las dos primeras las más frecuentes. El segundo paso al analizar el registro tiene que ser encontrar la onda P y buscar su relación con el QRS. Este a veces es la tarea más difícil en el electrocardiograma, sobre todo cuando uno recién está comenzando con el análisis. A medida que el ojo se entrena, pues encuentra más cosas que parecen onda P. Pero al principio suele ser la parte más difícil, por eso hay que encontrar alguna ayuda para ubicar esa onda P con mayor certeza. Una de las cosas más frecuentemente hechas es tomar un electrocardiograma de ese mismo paciente ya en ritmo sinusal para comparar cómo es el patrón del complejo QRS y poder ver en dónde puede estar esa onda P, que en este caso el doctor nos dijo está metido dentro del QRS en forma de una onda pseudo Q. En este caso también tuvimos la ayuda de tomar el final de la taquicardia y aparecía otro latido que no era de origen sinusal, pero nos permitió ver el patrón de despolarización ventricular para ver en dónde estaba la diferencia. Por eso es importante cuando uno está frente al paciente y observa algún tipo de variación en la taquicardia, es importante tratar de registrarlo, porque puede ser que ahí esté la respuesta al diagnóstico. Igualmente, cuando en el Holter ustedes tienen la oportunidad de ver el inicio o el final de un episodio de taquicardia, esos son los elementos que tienen que ser registrados y mostrados, porque ahí puede estar la respuesta a nuestra inquietud. Entonces, el doctor encontró una onda pseudo Q, que él afirma que es la onda P, y vio en un pedacito de la taquicardia que esa onda P desaparecía. Esto nos permite decir que esta es una taquicardia que tiene más complejos QRS que onda P o, como lo dijo él, que no existe una dependencia en el circuito de la onda P. La taquicardia puede persistir sin que exista despolarización auricular. Y a partir de eso ya avanzamos en el diagnóstico diferencial. En el caso de una taquicardia auricular, sea cual sea su mecanismo, sea una reentrada o sea un mecanismo focal, el circuito se encuentra totalmente circunscrito dentro de las aurículas y la conducción a los ventrículos va a depender de lo que permitan las propiedades decrementales del nódulo AB. Ustedes pueden tener una conducción 1 a 1 si el nódulo está muy rápido, o pueden tener todas las variedades de bloqueo a nivel del nódulo auriculoventricular. Por lo tanto, es posible tener una taquicardia con más ondas P que QRS, pero no lo opuesto. Lo opuesto es imposible, por lo tanto descartamos una taquicardia auricular. En el caso de una taquicardia circular, en una taquicardia ortodrómica por una vía accesoria, el circuito tiene 4 componentes. El primero es el brazo anterógrado, que está conformado por la unión AB y por el sistema eléctrico normal. El segundo es el paso a través del músculo ventricular hasta alcanzar la inserción de la vía accesoria por donde sube
el impulso y luego recorre la aurícula para completar el circuito. Estos 4 elementos son indispensables. Si uno falta, definitivamente la taquicardia termina. Por lo tanto, la existencia o la persistencia de esta taquicardia, a pesar de no existir despolarización auricular, nos permite descartar este mecanismo. Y finalmente tenemos la taquicardia por reentrada intranodal. En este caso, pues sabemos que existen algunas personas que tienen una disociación tanto anatómica como funcional del nódulo AB en 2 vías, una vía lenta, una vía rápida, y que estas, si bien es cierto, están anatómicamente separadas desde el punto de vista funcional, se comportan como en el diagrama que muestro aquí. Es un conjunto de 2 vías en las cuales la parte proximal está unida en una vía común, así como la parte distal están unidas en una vía común. De tal manera que yo puedo bloquear la vía común distal y la taquicardia puede persistir, o también puedo bloquear la vía común proximal y la taquicardia puede continuar. En consecuencia, nuestro diagnóstico coincide con el de la mayor parte del público, es una taquicardia por reentrada nodal. Por favor, si tienen preguntas sobre este trazado, vayan poniéndolas en el chat, que al final tendremos un tiempo para discutir algunas preguntas. Y vamos a continuar con el segundo caso de la noche, que corresponde a este trazado. La pregunta que les planteamos es, ¿cuál es el diagnóstico de la taquicardia? ¿Es esta una taquicardia auricular con aberrancia? ¿Es una taquicardia por vía accesoria con aberrancia de rama derecha? ¿Es una taquicardia ventricular? ¿O es un flúter auricular con conducción 2-1? Ahí está la encuesta, les dejamos con el trazado. Cuando José Luis crea conveniente, nos va a mostrar los resultados. Bien, ya tenemos los resultados. La gran mayoría, las 2/3 partes del público, cree que se trata de una vía accesoria, de una taquicardia por una vía accesoria con aberrancia de rama derecha. Muy bien. Vamos a ver entonces el análisis y le paso el control al doctor Jorge Andrade a que nos ayude con el análisis. Adelante, Jorge, tienes el control. Muy buenas noches a todos, gracias por la invitación a este taller. Espero aclarar las dudas y todas las interrogantes, al final lo podemos aclarar, ¿no? Tenemos en principio una taquicardia regular, QRS ancho, con un QRS que mide 120 milisegundos, me parece que ahí está, con un ciclo de 320 milisegundos, y vemos el caliper, que eso fue lo que nos midió, que equivaldría a 188 latidos por minuto, ¿no? Estaríamos en primera instancia ante la presencia de una taquicardia supraventricular con aberrancia, con imagen de bloqueo de rama derecha, como pueden apreciar B1 y B2, con la presencia de un complejo R chiquita, un complejo S y una R' mayor, B1 y lo contrario en B2, ¿no? Como pueden ver ahí B1, podemos diferenciar bien la R chiquita, la S y la R' mayor, ¿no? Entonces, ahí nos estaría
estaría hablando de bloqueo de rama derecha, ¿no? O también podría tratarse de una taquicardia ventricular. Bueno, ¿qué es lo que primero pensaría en contra de una taquicardia ventricular? Es la morfología, como estamos apreciando en este instante, que es la presencia de los complejos RS y R', que eso cuando hablamos de criterios morfológicos excluye el diagnóstico de taquicardia ventricular, ¿no? La presencia de RSR', ¿no? Pero quisiera saber más datos del paciente para saber si puedo abordar otro diagnóstico diferencial. No sé si la doctora podría aportar algo más de los datos clínicos del paciente. Sí, así es. Este es un electrocardiograma de un niño de 3 años que no tiene ningún antecedente cardiológico y este es el primer evento que presenta. Bueno, si yo hablo de un niño, varón, yo en primera instancia estaría excluyendo la taquicardia reentrada nodal, que es muy frecuente verlo en mujeres por encima de los 20 años, ¿no? Y de ahí estaría pensando en una medida por vía accesoria, que es lo que la mayoría había respondido, pero hay un detalle que sería bueno observarlo, que es en la derivación, que vamos a ver ahorita, en D3. Si alguno pudo apreciar, después del complejo QRS, vemos la presencia de una onda P retroconducida, ¿ya? En estos dos complejos sucesivos vemos que hay una retroconducción 1 a 1, pero si apreciamos el tercer complejo, no vemos una onda P. Entonces, ahí está la trampa, ¿no?, del electrocardiograma. Uno, en principio, estaba pensando en taquicardia supraventricular, pero cuando yo veo una disociación auriculoventricular en presencia de taquicardia, ¿ya?, lo primero que tendría que pensar es una taquicardia ventricular, ¿no? Es decir que, ahí como podemos apreciar, con las flechas y los símbolos, vemos que la presencia de la onda P, ¿no?, que no conduce. Eso quiere decir que habrá una disociación auriculoventricular, que eso va a favor de taquicardia ventricular, ¿no? ¿Y qué morfología tiene? Bueno, si una taquicardia ventricular tiene morfología de bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior, estaría en primera instancia pensando en una taquicardia fascicular, ¿ya?, de la hemirrama del fascículo posterior, ¿no?, que genera una taquicardia con imagen de bloqueo de rama derecha, con un eje desviado extremadamente hacia la izquierda, con una señal de hemibloqueo anterior, ¿no?, que es lo que estamos apreciando en este momento, ¿no?, del electrocardiograma. Entonces te quedas con una taquicardia fascicular como diagnóstico. Ok, vamos a recapitular el análisis del doctor Andrade. Una cosa importante que queremos transmitirles a partir de este trazado es esto. No hay que descontextualizar el trazado electrocardiográfico, no hay que separar el trazado electrocardiográfico del paciente, porque cuando hacemos eso corremos mayor riesgo de equivocarnos, ¿no es cierto? En este caso, las prioridades diagnósticas, las opciones diagnósticas cambian en el momento en que se conoce que se trata de un electrocardiograma de un niño. Luego, en el momento en que le damos el nombre al problema, pues ahora el problema se llama taquicardia regular de complejo ancho. Es ancha porque tiene más de 120 milisegundos. Y entonces, el diagnóstico diferencial de este problema es taquicardia ventricular versus taquicardia supraventricular aberrante. Probablemente en la literatura este es uno de los diagnósticos diferenciales sobre los cuales más información existe y existen publicaciones respecto a criterios aislados, respecto a algoritmos, todos hechos por grupos muy importantes y todos reclaman una sensibilidad y especificidad muy alta. Y todos son buenos en realidad, pero en el momento en que se los aplica hay que ser sistemático en la aplicación del algoritmo. Y ustedes pueden elegir el que quieran, no es nuestro objetivo el día de hoy enseñarles ningún algoritmo específico. Lo importante es que tienen que ser sistemáticos en el algoritmo que ustedes eligieron. Y nuevamente, no separar lo que ustedes están haciendo como diagnóstico del cuadro clínico del paciente, porque les pongo el ejemplo, si aquí tomamos el algoritmo de Brugada para hacer el diagnóstico y no sabemos que es un niño,
de pronto los resultados nos pueden salir diferentes. Y el algoritmo de Brugada no fue diseñado para población pediátrica y tampoco para población con corazones estructuralmente normales. Así es que hay que tener siempre en cuenta el contexto clínico en el que ustedes van a trabajar. Pero si utilizaron cualquiera de los algoritmos o cualquiera de los métodos recomendados, o si se olvidaron de todos ellos, en cualquier caso, siempre la mayor probabilidad ante una taquicardia de complejo ancho es que se trate de una taquicardia ventricular. Y esto va en contra del paradigma que estamos acostumbrados a ver, particularmente en los servicios de emergencia, en donde cuando llega un paciente con una taquicardia, que le hacemos un electrocardiograma completo, está hemodinámicamente estable, siempre el primer pensamiento es que es una supraventricular aberrante. Pues no, tenemos que tratar de cambiar eso, porque si pensamos al revés, tenemos un 80% de probabilidades de acertar con el diagnóstico. Y ya en lo que se refiere al diagnóstico específico del que nos ha hablado Jorge, la taquicardia fascicular es una taquicardia ventricular, una forma de taquicardia ventricular idiopática, conocida también como taquicardia verapamil sensible, porque puede revertir si uno utiliza verapamil, y esto también nos puede confundir con una taquicardia supraventricular si no la vemos con cuidado. Y sabemos que esta taquicardia fascicular responde a un mecanismo reentrante en la mayoría de los casos, un circuito que se encuentra ubicado en el ventrículo izquierdo y que utiliza como uno de sus brazos, fundamentalmente en la forma más frecuente, el fascículo izquierdo, como es en el ejemplo que tenemos hoy, lo utiliza como el brazo retrógrado. Otro elemento importante que quiero mostrarles es de la disociación de la cual habló Jorge. Estamos acostumbrados a pensar en la disociación como la coexistencia de dos ritmos. Uno, el ritmo sinusal, que se encuentra en el territorio supraventricular, y la taquicardia ventricular, que se encuentra abajo. Pero la disociación puede manifestarse como lo que estamos viendo aquí. Simplemente existen algunas P, algunos impulsos que se conducen hacia las aurículas y nos dan onda P retroconducida, como lo dijo el doctor Andrade, pero en otros se bloquean. Es como si hubiera un bloqueo Movitz 2, pero al revés. Eso es una disociación, una forma de disociación, y habla en favor de taquicardia ventricular. Así es que nuestro diagnóstico es una taquicardia ventricular, específicamente una taquicardia fascicular. Y vamos al tercer caso. Aquí tenemos el electrocardiograma de un varón de 28 años que acude con una queja de palpitaciones y decaimiento. Ya lleva varias horas con esta sensación y va al servicio de emergencia donde se hace este registro. La pregunta que le hacemos ahora es diferente. Queremos saber cuál sería el mejor tratamiento para esta taquicardia. ¿Será tal vez la administración de amiodarona? ¿Le damos sulfato de magnesio? ¿Le aplicamos adenosina? ¿O será que mejor hacemos una cardioversión eléctrica? Les dejo entonces para que emitan su voto. Si les molesta la pantalla, la pueden mover y no se olviden de darle al botoncito de enviar para consignar su respuesta. Muy bien, ya tenemos los resultados. Las 3/4 partes de la audiencia piensa que hay que hacerle una cardioversión eléctrica.
Vamos a ver qué nos recomienda el doctor Arbaiza, a quien le dejo el control de la pantalla. Aló, ¿se nos durmió el doctor Arbaiza? A ver, ahí sí me escuchan, ya, estaba silenciado, perdón. Ok, perfecto, muchas gracias. A ver, bueno, estamos con un paciente, en primer lugar, estamos viendo una frecuencia cardíaca muy elevada y estamos viendo un paciente donde lo primero que nos llama la atención, que nos salta a la vista, es que tenemos un ritmo irregular. O sea, aquí no estamos con una taquicardia regular, sino que estamos con una taquicardia irregular. Y el segundo detalle que estamos observando aquí es que estamos con un QRS ancho. Llama la atención la variabilidad de ese ancho del QRS, que no está igual en todos los latidos, ¿ya? Y también nos llama la atención un detalle clínico que nos están conversando de este paciente, que es un paciente que lleva aparentemente algún tiempo con la taquicardia, queja de palpitaciones, decaimiento, y sin embargo no es un paciente que haya tenido pérdida del conocimiento. O sea, aparentemente el paciente está conversando, hablando de forma natural. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nos llama la atención? Como dijimos aquí, taquicardia irregular, complejos anchos. Entonces, a ver, el primer detalle que tendríamos que observar ante esto es que tenemos diferentes tipos de diagnósticos que vamos a pensar aquí. A ver, si vamos a pensar en la posibilidad de una taquicardia ventricular, lo primero que yo pensaría es que si esto es ventricular, no es monomórfico, no es una taquicardia de las conocidas como taquicardias ventriculares que son regulares porque el QRS pues está como dijimos, no está a la misma distancia, no está equidistante. Pero bueno, podría haber una posibilidad de otros tipos de taquicardias ventriculares en los cuales puede ser tipo torsión de puntas, tipo taquicardia ventricular polimórfica también, en la cual quizás yo podría encontrar este tipo de morfología. Pero en realidad, pues vamos a ver los criterios morfológicos más adelante, por lo cual a mí me parecería que no me estoy guiando hacia la posibilidad de que esto pudiera ser una taquicardia ventricular. Entonces, si estamos hablando de un RR variable, la primera cosa que nos va a venir a la mente es una fibrilación auricular. ¿Exacto? Entonces, dentro de esta fibrilación auricular, yo tengo dos posibilidades a pensar. Aberrancia o preexcitación. Es decir, si pienso en una fibrilación auricular con aberrancia, ¿qué tipo de aberrancia debería estar observando yo? Aberrancia tipo bloqueo de rama izquierda o tipo bloqueo de rama derecha. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy viendo un B1 positivo, quizás podría pensar en una rama derecha, pero en realidad cuando veo la morfología en el plano frontal no me juega con que esto sea una morfología de bloqueo de rama derecha, tampoco veo un RSR', veo un R completo y prácticamente ese R es positivo todas las derivaciones precordiales. Y cuando me voy a ver estas características, yo pienso, no, aberrancia no parecería ser. Entonces, cuando estábamos hablando ahorita de criterios de morfología, me llama la atención este detalle que tenemos aquí. Entonces, estamos viendo una morfología básicamente negativa en D1 y ABL y una concordancia en todas las derivaciones precordiales que habíamos observado anteriormente, que prácticamente podemos decir que todas son positivas desde B1 hasta B6. Entonces, vamos a ver un detalle también sumamente importante en esto, y es que estamos viendo que hay unos latidos que son mucho más rápidos que otros, todos los latidos están anchos, y en este caso estoy buscando una cosa que es lo que le llamamos el RR mínimo. En este caso el RR mínimo es muy corto, está por debajo de 200 milisegundos, entonces estamos hablando de un criterio de alta peligrosidad de esta taquicardia. Y cuando yo junto todos esos criterios, estoy pensando que esto es una fibrilación auricular con una preexcitación. Entonces, basándome en todos estos criterios que había mencionado, inicialmente descarto taquicardias ventriculares. Igual, descarto torsión de puntas, por ejemplo, porque en la torsión de puntas, como vimos, pues puede haber complejos primero positivos, después negativos, nuevamente positivos. Y aquí hay, como les dije, concordancia. Toda la precordial todas son positivas, todos tienen la misma morfología. Descarto ese tipo de taquicardias ventriculares y me voy a estos detalles, porque en este caso, pues, una de las cosas que estamos hablando es, bueno, ¿qué hacemos con este tipo de taquicardia? Estamos hablando de una taquicardia sumamente rápida. Entonces, esto es una taquicardia que puede terminar degenerando en una arritmia más grave, que sería una fibrilación ventricular, y por lo tanto me quedo con el diagnóstico, pues que estamos con una fibrilación auricular preexcitada.
y por lo tanto, pues pensaría que lo que ha mencionado la mayoría de personas es sumamente importante en cuanto al manejo, ¿no? Entonces, hasta ahí llegaría mi conclusión. Ok, entonces vamos a hacer la recapitulación del análisis. Tenemos ahora el problema que se llama taquicardia ancha, pero irregular. Y los posibles diagnósticos diferenciales de este asustador trazado son taquicardia ventricular, de las que nos ha mencionado la polimórfica, la helicoidal, que es la que se conoce también como torcida de puntas, existen taquicardias bidireccionales, existe una forma de taquicardia ventricular de corazón sano, que es la taquicardia catecolaminérgica, que también tiene un aspecto polimorfo, y de las formas supraventriculares, pues las que pueden cursar con semejante velocidad, con semejante frecuencia, pues solamente queda la fibrilación auricular conducida por una vía accesoria, a lo que le llamamos taquicardia, fibrilación auricular preexcitada, que es la que el doctor Arbaeza nos ha dicho sería el diagnóstico para él. Y también podría ser una taquicardia auricular, una fibrilación auricular específicamente aberrante. Pero la aberrancia, primero a esa velocidad, tener latidos a más de 300 ciclos por minuto por el nódulo AB prácticamente es imposible, además de que morfológicamente es demasiado bizarro el aspecto de la taquicardia como para considerarla una posibilidad. Así es que nos quedamos con estas dos como posibilidades diagnósticas. ¿De qué depende diferenciarlas? Pues aquí sí estamos perdidos porque no existen algoritmos, existen sugerencias para hacer el diagnóstico diferencial entre una taquicardia ventricular y una fibrilación auricular preexcitada, pero en realidad si vamos a considerar el origen de ambos en el ventrículo tienen un origen ventricular, la vía está insertada en el ventrículo y la taquicardia ventricular pues se origina en el ventrículo, diferenciarlas morfológicamente va a ser muy diferente. Va a ser imposible, perdón. Si decimos una taquicardia ventricular polimórfica, pues Jorge Luis nos ha dicho que eso le parece poco probable, si no imposible, por el hecho de que el polimorfismo de la taquicardia suele observarse cuando en la misma derivación uno observa que en un momento el eje es hacia arriba y luego el eje es hacia abajo. Y aquí tenemos, como él nos dijo, una concordancia en la misma derivación. Todos los complejos o son positivos o son negativos. De todas maneras, descartar, por ejemplo, una taquicardia ventricular catecolaminérgica no sería exactamente posible. Pero hay que pensar ahora en el contexto clínico. La taquicardia ventricular catecolaminérgica es una entidad sumamente rara, sumamente rara. Y dentro de las rarezas, la fibrilación auricular preexcitada, que tampoco es que sea súper frecuente, es la menos rara. Y por otro lado, la fibrilación auricular preexcitada es casi exclusiva de varones jóvenes. Así es que con esos datos, pues parece lógico pensar en una fibrilación auricular preexcitada. Pero lo que estamos preguntando es cuál es el mejor tratamiento. Entonces, aquí tenemos una fibrilación auricular y en las personas que no tienen vías accesorias que conduzcan anterogradamente, pues la velocidad de conducción de la fibrilación auricular dependerá de lo que permita hacer el nódulo auriculoventricular. Y el nódulo tiene límites, no puede ir a 250 o a 350. Pero si tenemos una vía accesoria, esta no tiene propiedades decrementales y permite que todos los impulsos que le lleguen puedan bajar. Entonces, cuando tenemos una vía accesoria, tenemos una enorme cantidad de impulsos que pueden pasar por la vía accesoria y la frecuencia de la taquicardia puede ser muy alta. Habitualmente, cuando vemos una fibrilación auricular preexcitada, vemos la alternancia de latidos conducidos por la vía, que son anchos, y alguno que otro latido conducido por el nódulo AB, pero en este caso es tan rápida la velocidad de conducción por esa vía que el nódulo prácticamente quedó excluido y todo pasa por esa vía. Si a esto nosotros le añadimos alguno de los medicamentos de esa lista que bloquean en mayor o menor grado el nódulo auriculoventricular, pues simplemente lo que vamos a tener es un masivo paso de impulsos a través de la vía accesoria, lo que puede llevar a una claudicación del sistema eléctrico y producir una fibrilación ventricular. Y esta es la causa de muerte súbita de los pacientes
fibrilación auricular preexcitada. Por lo tanto, concordamos con la audiencia en que el mejor tratamiento para esta taquicardia siempre será una cardioversión eléctrica. Vamos al cuarto caso. Este es un varón de 16 años con esta taquicardia post-esfuerzo físico. Y la pregunta, pongan atención, es diferente. ¿Cuál no es el mecanismo de esta taquicardia? Y las opciones son taquicardia por reentrada intranodal con aberrancia de rama izquierda, flúter auricular con conducción 1 a 1, taquicardia por vía accesoria con aberrancia de rama izquierda o taquicardia ventricular. ¿Cuál no es el mecanismo de la taquicardia? Les dejo con el trazado. Muy bien. Ya tenemos los resultados. Un poco más de la mitad del público piensa que se trata de una taquicardia ventricular. Vamos a ver qué nos dice nuestro experto, que es el doctor Andrade. Le agradecemos a la persona que está escribiendo que deje de escribir. ¿Quién estará escribiendo? ¿Hay forma de borrar eso? Ya. Ya está borrado. Gracias. Bueno, estamos ante la presencia de una taquicardia regular, nuevamente, QRS ancho, que mide, con un complejo QRS que mide 130 milisegundos con un ciclo de 240 milisegundos que equivaldría a 250 latidos por minuto, ¿no? Lo mismo, como había dicho en un principio, estaríamos ante el diagnóstico diferencial de una taquicardia supraventricular con aberrancia, con imagen de bloqueo de rama izquierda, o una taquicardia ventricular derecha, ¿no? Sería el diagnóstico diferencial de entrada, ¿no? Porque tiene una imagen de bloqueo de rama izquierda, eso habla de que el vector se aleja del ventrículo derecho, ¿no? Y proviene del mismo ciclo. Entonces, si vemos con detalle el complejo, las derivaciones B1 y B6, ¿ya? Si amplificamos la señal y vemos B1 y B6, vemos que vemos la morfología, la presencia de una QS y una R monofásica en B6, contrastando la repolarización, que eso va a favor de la rama izquierda. Y otra cosa importante es el eje cardíaco, ¿no? Que no se modifica ante la presencia de la rama izquierda, ¿no? Que se conserva hacia la izquierda, ¿no? ¿Por qué? La pregunta ahí va, ¿qué es lo que se excluiría en este caso, ¿no? Bueno, la gente respondió taquicardia ventricular. Bueno, ¿por qué no cumple el criterio de taquicardia ventricular en este caso, ¿no? Primero, porque no cambia el eje ante la presencia de bloqueo de rama izquierda. Ya tenemos ahí un punto a favor, ¿no? Y segundo, cuando vemos en la morfología de B1, cuando hablamos de criterio morfológico de taquicardia ventricular, ante presencia de rama izquierda, tenemos que apreciar un enlentecimiento en la rama descendente de la S, ¿no? Vemos la presencia de un notch o una escotadura, ¿ya? Que no lo vemos en este caso, porque vemos un descenso rápido, ¿ya? Y no vemos ninguna presencia de un notch, ¿ya? Que eso
estaría a favor de taquicardia ventricular, ¿no? Eso sería... Y otra cosa que estaría excluyendo, bueno, bueno, esos serían los dos puntos claves, ¿no? Que excluiría taquicardia ventricular. Por el cual nos quedaría diferentes diagnósticos, pues. Estamos hablando de taquicardia ventricular con aberrancia, que podría ser una entrada nodal con aberrancia, una sería el diagnóstico, otra sería un aleteo con conducción 1 a 1, porque la frecuencia cardíaca que podemos apreciar es de 250 latidos. Estamos hablando en el rango de aleteo entre 250 hasta 300, estamos hablando de un rango de aleteo auricular, con conducción 1 a 1. Una taquicardia mediada por vía accesoria, ¿no? En este caso, cuando vemos los datos del paciente, el varón de 16 años, ya estamos excluyendo reentrada nodal, así que nos quedaría entre aleteo auricular 1 a 1 o una mediada por vía accesoria, ¿no? Puede ser una vía oculta, o quizás si revertimos al paciente, si tenemos manifestaciones de un Wolf, listo, una taquicardia mediada por una vía accesoria. Así que bueno, lo importante es que hayan descartado el diagnóstico de taquicardia ventricular, ¿no? Vamos al análisis. Okay. Bueno, yo me equivoqué en la interpretación de los resultados. La mayoría pensaba que no se trata de una taquicardia ventricular. Entonces, cuando recapitulamos el diagnóstico diferencial que hizo Jorge, pues otra vez estamos frente a la taquicardia ancha regular. Y el diagnóstico diferencial es ventricular, supraventricular aberrante, en este caso por la frecuencia, la posibilidad de un flúter. Y le hemos añadido aquí una taquicardia preexcitada por las razones que vimos en el caso anterior. Nuevamente el diagnóstico diferencial de esto, pues va a depender del algoritmo que ustedes o del método que ustedes utilicen mejor para hacer su diagnóstico. Y en este caso el doctor Andrade ha utilizado los criterios morfológicos. Basado en la morfología similar a un bloqueo de rama izquierda, nos ha dicho que piensa que es una supraventricular aberrante debido al rápido inicio de la despolarización en la derivación B1 y el eje frontal normal. Entonces, veamos algunos esquemas de este diagnóstico diferencial. Si fuera una taquicardia ventricular, pues tendría que ser una taquicardia ventricular derecha para que nos pueda dar una deflexión negativa en la derivación B1. Entonces, este impulso debe transitar hacia el ventrículo izquierdo por vías no especializadas de conducción y eso va a provocar que aparezca un empastamiento en el inicio de la despolarización. Por lo tanto, el inicio de la despolarización no es rápido y limpio como habíamos visto que es en este paciente. La segunda opción es un flúter auricular con conducción 1 a 1 y aquí tenemos cómo funcionaría esto, pues tenemos el flúter corriendo a nivel de la aurícula derecha como es el circuito habitual antihorario y normalmente el flúter transita dentro de la aurícula a una frecuencia entre 250 a 300 ciclos por minuto. Lo habitual es que el nódulo AB impida el paso de la mitad de estos latidos, por lo que la presentación más frecuente del flúter auricular es 2 a 1 con una frecuencia en el ventrículo de 150. Y es por eso que cuando nosotros vemos una taquicardia a 150 latidos por minuto, independientemente de que podamos o no identificar las ondas típicas del flúter en esa taquicardia, siempre pensamos en esa posibilidad. Cuando hay una taquicardia de 150, siempre pensamos en que puede haber un flúter por ahí. En este caso, pues tenemos casi el doble de la frecuencia, casi 300 latidos por minuto, de 250 en este caso, por lo que pensamos que esta frecuencia es concordante con un flúter auricular conducido 1 a 1 y es una aberrancia porque en B1 vemos claramente un inicio de despolarización rápido y limpio. Y nos queda la última opción, que en realidad es la que correspondió a este paciente. Nosotros entramos con este paciente a hacerle un estudio electrofisiológico pensando que se trataba de un flúter o de una taquicardia ventricular y nos topamos con esto. En realidad el paciente tenía una vía accesoria lateral izquierda
y lo que hacía es una taquicardia ortodrómica que por la frecuencia provocaba un bloqueo funcional de la rama izquierda. La despolarización, perdón, la onda P en este caso está escondida dentro de la repolarización ventricular y por eso es imposible verla. Así es que, pues, la mayoría tuvo razón. Esta no es una taquicardia ventricular, pero también esta es una pregunta tramposa, ¿no es cierto? Porque acabé de decirles en los casos anteriores que frente a una taquicardia ancha, siempre la mayor posibilidad será una taquicardia ventricular. Así es que quienes pensaron que las excepciones eran otras, también estaban en lo cierto. Vamos a nuestro quinto caso. Ahí lo tenemos. Este es un hombre de 59 años con queja de palpitaciones y una sensación presincopal. Ha tenido otros eventos antes, pero este es el primero que se logra documentar. La pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de la taquicardia? Se trata de una taquicardia por vía accesoria con comportamiento dual del nódulo AB. ¿Es esta una taquicardia por vía accesoria con aberrancia de rama derecha? ¿Es una taquicardia fascicular con disociación AB? ¿O es una fibrilación auricular? Los dejamos con el trazado. Muy bien, aquí estamos bastante repartiditos. El 30%, 32% cree que es una taquicardia por vía accesoria con comportamiento dual, otro 32% por una vía accesoria con aberrancia de rama derecha, un 25% cree que es una taquicardia fascicular y hay un pequeño porcentaje del 11% que cree que es una fibrilación auricular. Vamos entonces a ver qué nos dice el experto, que es ahora el doctor Arbaiza. Ok, a ver. Este electrocardiograma es interesante, en realidad súper interesante, porque la primera situación que vamos a encontrarnos en este electrocardiograma es que quizás a primera vista aparenta ser irregular, aparenta ser bastante irregular, quizás en algunos momentos parece que sí, otros parece que no, pero vamos al detalle, ¿no? Vamos al detalle. Fíjense que aquí estamos viendo, primera cosa, el QRS, o sea, primero tenemos que pensar si esto es una taquicardia con QRS estrecho o con QRS ancho. Hablábamos dentro de las opciones de aberrancia de bloqueo de rama derecha, pero en realidad este tiene un QRS no tan estrecho como lo normal, pero por debajo de los 120 milisegundos. Entonces, el primer concepto que tenemos es que es una taquicardia con QRS estrecho, ¿ya? Esa morfología que se ve ahí no llega a ser un bloqueo de rama derecha, tanto morfológicamente como por duración del QRS, que es, acuérdense siempre, el principal criterio para hablar de bloqueos de rama. Entonces, es una taquicardia con QRS estrecho. Y el segundo detalle que vamos a ver aquí son los ciclos. Si ustedes le ven, aparenta ser bastante irregular, pero cuando vamos a ver, estamos viendo una alternancia de ciclos. Estamos viendo un primer ciclo que va a 400 milisegundos, un segundo ciclo que va a 340 milisegundos. Después se repite 400, 340, 400, 340. ¿Ok? Entonces, estamos hablando pues de un electrocardiograma donde estamos observando una alternancia eléctrica, pero ojo, no confundamos con la alternancia eléctrica que muchas veces vemos, por ejemplo, en las vías accesorias, que muchas veces lo que estamos observando es una taquicardia que sí es completamente regular, pero
observamos un QRS más grande, otro QRS más pequeño, uno más grande, uno más pequeño. Decimos que eso es característico de las vías accesorias, pueden ser ocultas o manifiestas, pero se pueden observar ese tipo de alternancia eléctrica. Pero esto no es ese tipo de alternancia eléctrica, porque aquí estamos hablando pues de una distancia diferente, ¿no? Aunque se cumple este criterio que va uno con un ciclo, otro con otro ciclo, sin embargo, estamos observando este tipo de disparo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Y qué es lo que me hace pensar básicamente en el diagnóstico de este paciente. Y es que esta taquicardia tiene siempre una onda P, independientemente que los ciclos sean alternos, siempre tiene una onda P que está por detrás del QRS. Entonces, cuando estamos hablando de una onda P por detrás del QRS, acordémonos en la clasificación que todavía se sigue utilizando de taquicardias con RP menor que el PR o mayor que el PR. Entonces, una taquicardia con RP menor que el PR, pero habitualmente cuando ese RP está por debajo de 80 milisegundos, muchas veces hablamos más de que es una taquicardia intranodal, y cuando está por encima de 80 milisegundos, hablamos casi siempre de que estamos hablando de una vía accesoria. Entonces, es cierto que en este tipo de taquicardia podría haber un poquito también de confusión con un mecanismo que se va a explicar más adelante, que se llama double firing, en el cual puede existir un disparo en el caso de una taquicardia auricular que nos dé una morfología similar a pero no nos parece eso. No nos parece básicamente en este caso que estamos hablando de una vía accesoria que está con este mecanismo, pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esto? No es una aberrancia de rama derecha, sino es aparentemente una conducción por una doble vía nodal. Es decir, el paciente tiene una vía accesoria, pero tiene una conducción que va por una vía más lenta, una vía más rápida, y por lo tanto tiene un comportamiento dual. Entonces nos estamos quedando un poquito con la característica de que pueda ser esta taquicardia, ¿no? Aquí está 130 milisegundos, lo que les habíamos mostrado. Y básicamente pienso que esos son los detalles. Ok, entonces sería una vía accesoria con conducción dual anterógrada, ¿no es cierto? Exactamente. Ok. Entonces, este es realmente el trazado más complejo probablemente del grupo. Empezando por la definición del problema, ¿no? ¿Cómo le llamamos a esto? Pues supraventricular está claro por qué. Y luego le podemos llamar una supraventricular de latidos agrupados o una taquicardia supraventricular de ciclo alternante. Tal vez esa sería la forma más clara de definir a este problema. Y entonces el diagnóstico diferencial viene en estas tres opciones. La primera es una taquicardia auricular con bloqueo MOVITZ-1 o bloqueo de Wenckebach. Y de paso les digo que de manera general, cuando ustedes ven un registro, sea en taquicardia o sea de una frecuencia normal, y ven que los latidos están agrupados de 2 en 2, de 3 en 3, de una manera regular, piensen siempre que en el fondo de eso puede haber un bloqueo tipo Wenckebach. Es la forma más frecuente de agrupamiento de latidos. La segunda opción es un ritmo sinusal con doble conducción por un nódulo AB con un comportamiento dual, un concepto algo poco conocido que se llama doble firing. Y la otra posibilidad es una taquicardia por reentrada B, es decir, por una vía accesoria con comportamiento dual del nódulo AB, es decir, con conducción anterógrada durante la taquicardia por un nódulo que tiene una vía rápida y una vía lenta. Vamos a ver despacio estos diagnósticos después, pero la diferenciación entre estos tres va a depender de que ustedes puedan identificar la onda P y su relación con el complejo QRS. Entonces, veamos cada uno de estos diagnósticos. El primero, la taquicardia auricular con bloqueo AB MOVITZ-1. ¿Cómo funcionaría esto? Tenemos un foco auricular disparando y despolarizando la aurícula que llega al nódulo AB, baja, vamos a ponerle con un PR de 200 milisegundos y luego despolariza el ventrículo. El siguiente latido despolariza la aurícula, baja por el nódulo AB, pero esta vez con un PR más largo, le vamos a poner 260 hipotéticamente, y luego despolariza el ventrículo. Y el tercer latido, en esta modalidad del Wenckebach, se bloquea. Entonces tenemos un Wenckebach 3 a 2, que como ustedes ven en el esquema inferior, produce
un electrocardiograma con latidos agrupados de 2 en 2. Pero cuando vamos a buscar la onda P, aquí vamos a tener 3 ondas P por cada 2 complejos QRS. Volvemos a nuestro caso en la derivación de 1, que es donde mejor se ve la onda P. Tenemos el ciclo y ahí podemos observar que cada complejo QRS tiene una onda P, no importa si está detrás o delante. Cada complejo QRS tiene relacionada una onda P. Por lo tanto, no se cumple el criterio y no es una taquicardia auricular con bloqueo. El siguiente diagnóstico diferencial es este concepto del doble firing, que lo vamos a explicar en este momento. Para eso necesitamos que el nódulo AB tenga 2 vías, una lenta y una rápida. Y la lenta tiene que ser bien lenta. Entonces, tenemos un ritmo sinusal, baja el impulso hasta el nódulo y cursa tanto por la vía rápida como por la vía lenta simultáneamente hacia el ventrículo. El que alcanza el ventrículo por la vía rápida despolariza y aquel que baja por la vía lenta lo hace tan lentamente que llega cuando ya se repolarizó el ventrículo y se puede despolarizar de nuevo. Y así sucesivamente con el siguiente latido sinusal. Esto también provoca un registro de latidos agrupados de 2 en 2, pero esta vez tenemos una onda P de morfología sinusal generalmente y 2 complejos QRS por cada onda P. Vamos a nuestro ejemplo y ya sabemos que lo nuestro tiene una onda P por cada QRS, por lo tanto tampoco es doble firing. Y encima esta onda P es negativa en D1, por lo tanto no es sinusal. Y vamos al último diagnóstico que hemos puesto, que es una taquicardia por reentrada AB con conducción dual por el nódulo AB. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a empezar con la despolarización ventricular. Tenemos la despolarización ventricular. Esta sube por una vía accesoria, despolariza la aurícula y luego desciende al ventrículo por una vía rápida. Despolariza el ventrículo, sube por la vía accesoria, despolariza la aurícula y esta vez como la vía rápida ya fue ocupada, está refractaria y tiene que bajar por la vía lenta. Despolariza el ventrículo, sube por la vía accesoria, despolariza la aurícula y ahora como la vía lenta fue ocupada y está refractaria, baja por la vía rápida. Y esto también nos va a producir una imagen de latidos agrupados de 2 en 2, pero esta vez por cada onda P tenemos un complejo QRS. Y ahí está. Ahora sí tenemos la respuesta, una onda P por cada complejo QRS. ¿Y por qué esto es una vía accesoria y no una taquicardia auricular que en un momento baja por una vía rápida y una vía lenta? Pues, ¿por qué tenemos un intervalo, como nos dijo el doctor Arbaiza, de 130 milisegundos constante entre complejo QRS y onda P? Esto es 130 aquí, 130 acá, 130 acá, es siempre 130. Eso en otras palabras quiere decir que la aurícula solo se despolariza cuando el ventrículo se despolarizó 130 milisegundos antes. O dicho de otra manera, existe una dependencia de la despolarización auricular de la despolarización ventricular. Solo hay P cuando hubo un QRS 130 milisegundos antes. Eso quiere decir que están conectados por algo. Si fuese una taquicardia auricular, ese 130 no sería constante, a veces sería 120 o sería 200, no sería constante. Por lo tanto, lo que tenemos es un circuito como el que está graficado aquí. Primero tenemos un circuito lento, luego otro rápido, vía lenta, vía rápida y ambos suben por la vía accesoria. Entonces, la respuesta a este registro es que se trata de una taquicardia por vía accesoria con comportamiento dual del nódulo AB. Y para no cansarlos más, vamos al último trazado de la noche, que corresponde a un hombre de 73 años, diabético hipertenso, que acude a un servicio de emergencia con 4 horas de sensación de palpitaciones asociadas a un dolor anginoso. La pregunta es, ¿cuál es el mecanismo más probable de esta taquicardia? Es una taquicardia ventricular por infarto de ventrículo derecho, es una taquicardia supraventricular aberrante,
¿Es una taquicardia ventricular reentrante por una cicatriz septal o es una taquicardia ventricular lenta, conocida también como ritmo idioventricular acelerado? Ahí los dejo con el trazado. Listo, ya tenemos los resultados. La mayoría piensa que se trata, bueno, no la mayoría, el 41% de las personas piensa que se trata de una taquicardia ventricular por una cicatriz o originada en una cicatriz septal. No muy atrás, 31% piensan que es un ritmo idioventricular acelerado. Vamos entonces a ver qué nos dice el experto, que ahora es el doctor Andrade. Bueno, entonces tenemos una taquicardia, nuevamente, complejo QRS ancho, aproximadamente 130 milisegundos, o quizá un poco más, en algunas derivaciones, pero más parece 130 milisegundos, con un ciclo de 480 aproximadamente, o por ahí un poquito más quizás, 500, que estaríamos hablando más o menos a 120 a 124 latidos por minuto, ¿no? ¿Qué estaríamos, además hay algo grosero en el electrocardiograma, son las imágenes de supraesnivel. En contexto de un paciente con dolor precordial, lo primero que nos llama la atención es un supraesnivel, es decir, que el paciente en primera instancia estaría cruzando un infarto, ¿no? Nadie pensaría si tiene una taquicardia ventricular o supraventricular. Lo primero que pensaría uno es electromolisis o reperfundo y nada más. Pero bueno, hay que ver ciertos detalles en el electrocardiograma para saber el origen de los otros síntomas, que es lo que está padeciendo el paciente, que son las palpitaciones, ¿no? Así que estaría, bueno, ¿por qué estaría a favor de taquicardia ventricular? Básicamente por un detalle importante. Si nosotros vemos las derivaciones de 1 B2, vemos la presencia de una onda P después del complejo QRS, ¿ya? Lo vemos acá, acá no la vemos, acá sí lo vemos y acá no lo vemos, ¿no? Así que estamos hablando de una disociación auriculoventricular. Lo mismo en B2. B2, si ven un pico más elevado dentro del segmento ST, lo vemos en esta derivación, que es la onda P retroconducida, que no la vemos acá, y que la vemos en el siguiente complejo QRS, ¿no? Estamos hablando de una disociación auriculoventricular. ¿Qué otra cosa vemos en el trazado? Es decir, para hablar a favor de taquicardia ventricular, es la presencia de una onda R positiva en ABR, hablamos de una onda R monofásica, ¿ya? Lo mismo en B1, ante la presencia de un bloqueo de rama derecha, en una onda R monofásica, en ese profundo de 5 de 6, eso en criterios morfológicos, taquicardia ventricular. Y otra cosa también el eje, ¿no? El eje extremadamente hacia la izquierda, ¿no? Entonces ya tenemos varios elementos que reúnen a favor de una taquicardia ventricular, ¿no? Que aquí, si vemos nosotros, por la frecuencia cardíaca, cuando hablamos de frecuencias no tan rápidas, que no superen los 120 latidos por minuto, tenemos una frecuencia border. Cuando superan los 120 latidos por minuto, más es taquicardia ventricular, pero cuando estás
120 menos del mismo, estamos hablando de un ritmo idioventricular acelerado, ¿no? Así que ese sería, en primera instancia, el diagnóstico. Una taquicardia ventricular lenta ante la presencia de un síndrome coronario agudo, de elevación del ST. Ok. Muy bien, entonces, nuevamente estamos frente al diagnóstico diferencial de la taquicardia de complejo ancho. Les recuerdo, ¿no? Siempre la taquicardia ventricular será la más probable y más aún en el contexto clínico que tenemos ahora. Tenemos una persona con una importante carga de factores de riesgo que viene con un cuadro anginoso. Entonces, aquí pensar en una taquicardia supraventricular es bastante difícil. Solo viéndole entrar al paciente ya podemos pensar en que esto es una taquicardia ventricular y por eso la pregunta ha sido más orientada hacia el mecanismo. ¿Por qué existen varios mecanismos de una taquicardia ventricular durante la fase aguda del infarto? Y uno es precisamente este del que nos ha hablado el doctor Andrade, que es el ritmo idioventricular acelerado o taquicardia ventricular lenta, que es el que responde a un mecanismo de actividad gatillada o de actividad de postpotenciales, que también se conoce, y habitualmente es producido por reperfusión. No quiere decir que este paciente ya haya sido sometido a alguna reperfusión, sea farmacológica o no farmacológica. La autorreperfusión que puede ocurrir en nuestro organismo frente a un infarto agudo también puede causar este tipo de taquicardia. Y el tratamiento de esto no está dirigido a la taquicardia, debe estar dirigido hacia el tratamiento del infarto, si es que el paciente tiene condiciones, está en el tiempo para realizar una reperfusión, sea del tipo que sea, ese es el tratamiento que hay que hacerle y no la administración de antiarrítmicos. Entonces, tampoco esta taquicardia, por cierto, tiene un significado ominoso a futuro para este paciente, ni lo convierte en un candidato futuro para un dispositivo de prevención de muerte súbita. Entonces, el diagnóstico aquí es una taquicardia ventricular lenta o ritmo idioventricular acelerado provocado por injuria por reperfusión. Y entonces, pues hemos concluido con los trazados que les teníamos preparados para el taller. Tenemos tiempo para un par de preguntitas que nos va a ayudar José Luis. Y antes de que se retiren, pues les pido por favor que nos den un voto para ver la calidad del taller. Hasta ver las preguntas. Los dejo también con la invitación para el próximo evento del capítulo de electrofisiología de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Nuevamente les doy las gracias a ustedes por su presencia y a mis dos colegas por la paciencia. Si tenemos alguna pregunta, José Luis. No, por ahora no hay ninguna inquietud del público. Bueno, entonces nos despedimos y les deseamos una feliz noche. Sí. Excelente, ¿eh? Excelente. Y nos fue bien. Sí. Muy bien, muy bien. Buena acogida, buena acogida. Algunos